Bueno, pues en la sesión de hoy vamos a continuar la discusión sobre nuestro contexto histórico. Esta vez, en vez de enfocarnos en la familia, nos vamos a enfocar en el territorio, en nuestro contexto geográfico. Y para esto vamos a tomar el caso de Guadalajara, que es pues una ciudad en la que igual y no todas las personas crecieron y nacieron, pero por lo menos están estudiando en la universidad. Y Guadalajara tiene unas características bien particulares, precisamente porque es una ciudad que se fundó por la colonización. Y lo que me interesa con esta sesión es que le demos continuidad a este pensamiento histórico que hemos estado trabajando desde las sesiones pasadas, en donde ponemos en cuestión la manera en la que nos afecta la historia en nuestras vidas, ¿no? O sea, como para sentirnos parte de nuestro contexto y ver de qué manera eso que sucede allá afuera nos impacta a nosotros y no solamente lo que sucede allá afuera, sino lo que sucedió allá afuera hace años, ¿no? Eh, Vamos a hablar sobre cómo algo que pasó hace siglos hasta el día de hoy sigue teniendo impacto. Para esto vamos a hablar de la historia de Guadalajara y pues qué más que hablar de su fundación para comprender su historia. Guadalajara se fundó 4 veces. La primera vez se fundó en Ochistlán, después se fundó en Tonalá, luego en Tlacotán y ya después en el Valle de Atemajac. ¿Por qué es importante esto? Bueno, igual y no tanto como por el número de veces que se fundó la ciudad, sino porque fue muy complicado que se fundara la ciudad, porque cuando llegaron los españoles a colonizar lo que ahora es nuestro territorio, México, pues venían como personas ajenas, ¿no? Y invadiendo el territorio que estaba aquí. Entonces, primero hagan de cuenta que se instalaron en Ochistlán y pues las comunidades que ahí vivían estaban siendo invadidas, entonces peleaban de vuelta, ¿no? Y echaban a los españoles. Lo mismo pasó en los demás lugares en los que se quisieron establecer. Y ya para el cuarto intento de fundación de la ciudad, lo que hicieron los españoles para poder pelear de vuelta a las comunidades originarias que se estaban defendiendo fue traerse otras comunidades indígenas. Precisamente se trajeron a los mexicas, que eran los que iban a pelear de vuelta con los coanos, los cocas y los cascanes, que eran las comunidades indígenas que estaban establecidas en lo que ahora es Guadalajara, o sea, antes el Valle de Atemajac. Pero cuando se trajeron estas comunidades indígenas de los mexicas, pues los españoles fueron muy claros, ¿no? En que no se querían mezclar con los indígenas. Entonces lo que hicieron fue un modelo de fundación o de, sí, de fundación de la ciudad, pero que partiera de la segregación. Entonces es bien interesante porque en donde ustedes ven el rectángulo amarillo es en donde estaba la ciudad de Guadalajara, el centro en donde vivían los españoles. Únicamente existía esta población en Guadalajara, en este centro, y alrededor obligaron a los indígenas que se habían traído a establecerse. Entonces así se fundaron los 3 pueblos de Mezquitán, de Mexicalcingo y de Analco. Estos nombres, quizás a algunas personas les suenen conocidos, es porque al día de hoy estos son unos barrios, pero los barrios en sus épocas fundacionales fungían como pueblos en los que los indígenas estaban establecidos. Y bueno, cuando vinieron los españoles al territorio latinoamericano, que también se le llama Abya Yala, de acuerdo a los autonombramientos de las personas indígenas y las poblaciones originarias que estaban en este territorio cuando llegaron los españoles, pues cuando llegaron los españoles a este territorio no era así como que solamente se subían a los barcos y ya a descubrir, ¿no? O sea, ellos venían con unos planes muy organizados para fundar las colonias españolas. Y uno de estos reglamentos se llamaba las leyes de Indias, por lo que a mí me resulta un tanto interesante compartirles la información. Es por estos datos que venían en las leyes de Indias. Esto lo pueden incluso encontrar en Wikipedia. Hagan de cuenta que en estas leyes de India se establecían como todas las bases para que se fundaran las ciudades y se pedían unas ciertas cosas básicas para poder garantizar que esas ciudades iban a poder
ser saludables, que iban a ser seguras, que iban a funcionar, que iban a tener una buena comunicación. Entonces lo que pedían era, por ejemplo, que las ciudades no se fundaran en lugares muy altos, porque si estaban allá iba a haber muchísimo viento, pero en cambio, si las fundaban en lugares que estaban muy bajos y estaban rodeadas por montañas y donde no pasaba el viento, entonces iban a tener un montón de enfermedades porque no iba a haber circulación de aire. También pedían que tuvieran conexiones a ríos cerca, que los animales estuvieran, que se vieran sanos, que la temperatura fuera agradable, que no fuera ni muy fría ni muy caliente. Y algo aquí que me gustaría resaltar, que más adelante vamos a regresar a esto, es que dice que estos lugares en los que se establezcan, es el tercer punto, estén pobladas de indios y naturales a quienes se les pueda predicar el Evangelio, ya que dicen las leyes de Indias que este es el principal fin para el que se mandaban a hacer los nuevos descubrimientos y poblaciones. O sea, el evangelizar las poblaciones que estaban aquí para crecer el alcance de la religión católica. Y bueno, entonces estas leyes de Indias también pedían que las ciudades se fundaran de acuerdo a una retícula, perdón, a una cuadrícula. Entonces, como por ejemplo podrían ver en la imagen de Guadalajara, tenemos, yo sé que no se ve una cuadrícula claramente, pero sí lo es. No parece porque ya estamos viéndola un poquito con zoom out y porque también está siendo atravesada la ciudad por el río San Juan de Dios, que es el que le da como un poquito de twist al mapa. Pero si se fijan, se ve una cuadrícula casi perfecta, si se fijan en el lado oeste de la ciudad. Por ejemplo, comparen esta cuadrícula perfecta que les digo con el mapa de Guanajuato. Guanajuato no es una ciudad que se fundó a partir de la colonización, sino más bien a partir de actividad minera y por eso tiene la forma que tiene. No sé si hayan ido para allá, pero seguramente se van a acordar de todos estos callejoncitos, ¿no? O sea, no es como ir al centro de Guadalajara y entonces que todas las cuadras son cuadradas. Y esto es como para poder, poder poner en discusión el nivel de planeación que tenía la ciudad de Guadalajara cuando se fundó, ¿no? Entonces tenemos que el centro era súper reticulado y súper ordenado, ¿no? Y que tenía que cumplir con unos ciertos parámetros. Y entonces alrededor y a las afueras de todo esto que estaba muy bien planeado, estaban los pueblos indígenas, ¿no? Como un tanto abandonados, aislados de todos los servicios. Y en la imagen de la izquierda podemos ver cómo la ciudad de Guadalajara en sus inicios estaba completamente separada de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, si los indígenas necesitaban algún tipo de servicio, no podían acceder tan fácilmente a Guadalajara. Y encima, no solamente por la distancia, sino porque también había un río que los estaba separando. Ese río al día de hoy existe, se llama el río San Juan de Dios, solamente que probablemente no lo conozcan porque está intubado. Lo intubaron en el siglo pasado para que se viera, según esto, bonita la ciudad. Y entonces en la imagen de la derecha podemos ver cómo va creciendo la ciudad de Guadalajara y esta se va uniendo a los pueblos indígenas y los pueblos indígenas también se van uniendo, pero al final, a pesar de que parezca que se van encontrando estas dos comunidades, sigue habiendo una segregación muy marcada que precisamente tiene su marca geográfica en el río, en la calzada de Independencia. Un paréntesis para hablar sobre algo que pasó en el 2020. No sé si ustedes recuerden este caso de George Floyd con Black Lives Matter, que fue este movimiento gigante que empezó en Estados Unidos, pero se llevó a todas partes del mundo para hablar sobre el racismo. Bueno, y para las personas que no sepan, este fue un caso de un hombre negro que fue asesinado por brutalidad policial y que fue muy difícil acceder a la justicia precisamente porque era un hombre negro el que estaba siendo asesinado y pues a los hombres de color y hombres negros en contextos como Estados Unidos se les tiene idea de que son personas que son criminales, ¿no? Entonces eso por un lado como que fue lo que legitimó el uso de brutalidad y de fuerza que lo terminó asesinando, pero por otro lado también el hecho de que hubiera injusticia en su caso
y que no fuera un caso aislado, sino que se empezaron a identificar como, oye, es que también este otro caso fue de un hombre negro que lo asesinaron policías, y este otro, y este otro, y este es de un hombre latino que lo asesinaron los policías, y este otro, y en todos estos casos no ha habido una respuesta del Estado, ¿no? Que dé para garantizar que no se va a seguir ejerciendo este tipo de violencia hacia las personas negras y de color, ¿no? Entonces, cuando empezó a pasar esto, la gente en otras partes del mundo decía, sí, es que yo estoy en contra del racismo y qué feo que en Estados Unidos tengan ese nivel de discriminación hacia las personas negras, pero también decían, qué bueno que en México, como somos mestizos, no tenemos ese tipo de desigualdades, ¿no? Y entonces ahí también empezaron a haber otros debates que decían, a ver, espérate, pero ¿cómo que en México no hay racismo? Claro que lo hay, ¿no? Y luego entonces, en el marco de esto de Black Lives Matter, en Guadalajara, bueno, en Jalisco, pasó el caso de Giovanni, que probablemente también algunas de ustedes lo ubiquen. Es un hombre que vivía en un contexto rural en Jalisco y es en el 2020 cuando la gente tiene que estar usando cubrebocas y si no, estaba siendo criminalizada, ¿no? Entonces estaba Giovanni afuera de su casa en la banqueta, platicando con su mamá y con su hermano. En eso pasa la policía, lo levanta y a la hora que lo levantan le ponen una golpiza que parece que lo estaban matando en ese momento, ¿no? Después la familia se pone a buscarlo, no lo encuentra. Es una familia, eh, es una familia que viene de un contexto empobrecido, es un hombre que es moreno, de clase baja, y entonces también es un poco difícil para ellos poder encontrar a Giovanni, ¿no? Total, lo encuentran en el hospital y muere al poco tiempo debido a la brutalidad de los golpes que recibió por la policía. Entonces tenemos un caso muy similar, ¿no? Porque igual y no era un hombre negro, pero era un hombre racializado y también es gente que ha tenido muchas dificultades para poder acceder a la justicia y entonces más gente se puso a investigar sobre esto y decían, es que este no es un caso aislado, es un caso que puede ser como ejemplar o paradigmático para hablar sobre algo que está sucediendo en México, pero que les pasa a muchas personas que vienen de contextos empobrecidos, marginados, personas empobrecidas, personas racializadas. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué ustedes creen que se dice que en México no hay racismo? Y algo que a mí se me viene a la mente sería hablar sobre el mestizaje y ese concepto se ha criticado mucho porque se dice que es un concepto que al final lo que hace es como que esconde o vela un poco las desigualdades raciales que hay en México, como por ejemplo que podríamos decir que como todos los mexicanos somos mestizos, entonces todos somos iguales, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que son morenas oscuras? ¿O qué pasa con las personas que son blancas o que son moreno claras? ¿Creen que estas personas podrían encontrar distintas oportunidades o discriminaciones a lo largo de su vida, ya sea en un entorno laboral o incluso de seguridad o de justicia, etcétera? Yo les dejo la pregunta para poder explicar un poco de la diferencia de cómo sucedieron las cosas en Estados Unidos y en México. Regresemos a la época de la colonización. Y es que en la época de la colonia, lo que la corona española quería hacer con México era crecer el número de evangelizados, ¿no? Entonces esto lo hizo por medio del mestizaje, que fue que las personas que venían de España tuvieran hijos con las personas que estaban en este territorio. No crean que todos estaban enamorados, también esto se dio gracias a violaciones masivas a las mujeres indígenas que estaban aquí, pero esto al final derivó en que la población creció y también hubo una mezcla muy grande entre distintos tipos de etnias y de razas, por decirlo de una manera. Esto fue diferente en Estados Unidos porque ellos fueron colonizados por Gran Bretaña y lo que Gran Bretaña hizo fue que trajo esclavos africanos para trabajar al servicio de los colonizadores y estos estaban aislados de los colonizadores ingleses, bueno, sí, ingleses,
y también estaban aislados de las poblaciones originarias que estaban en Estados Unidos. O sea, tenía a los blancos en un lugar, se tenía a las personas negras en otro lugar y a las personas de las comunidades originarias en otro lugar. Y esa segregación existió hasta hace casi el siglo pasado. Y pues eso entonces ha derivado en que haya unas distintas maneras de racismo, precisamente por la manera en la que coexistieron estos diferentes grupos de personas. Entonces, no es que no exista el racismo en México, sino que existe de una manera diferente al de Estados Unidos. Y tampoco significa que porque haya mestizaje no hay racismo, sino que el mestizaje es un concepto que engloba esa mezcla cultural que hubo, pero dentro de la población mestiza tenemos un montón de tonos de piel en los que conviven distintos tipos de desigualdades con los cuales vamos a estar trabajando a lo largo de esta sesión. Entonces, yo les propondría dejar de lado el término de mestizaje y empezarnos a enfocar en lo que realmente es visible, ¿no? Lo que es palpable, que son los diferentes tipos de tonos de piel y los diferentes tipos de clases socioeconómicas que tenemos, ¿no? Para empezar a ver cuál es la relación que tiene la raza o el racismo con la desigualdad. Regresando a lo que estábamos hablando sobre la ciudad de Guadalajara, en este mapa podemos ver lo que está en color azul es lo que era la ciudad de los españoles antes y lo que está en color rojo es lo que era la ciudad de los indígenas. Si se fijan, a mano derecha dice que es un censo de 1821. El resto del mapa es solamente como para que ustedes lo ubiquen espacialmente, pero en realidad en 1821 lo que estaba poblado es lo que está en color azul y rojo. Entonces, bueno, ya se van mezclando estas dos poblaciones, ¿no? La española y la indígena, pero sigue existiendo esta división. Pues, está muy marcado, ¿no? En dónde termina el barrio de los indígenas y en dónde empieza la ciudad de los españoles. Y personas que se han investigado, que se han dedicado a investigar la desigualdad de la ciudad de Guadalajara, han identificado que con los datos del censo de 1821 se puede ver que en esta parte que es roja había una mayor diversidad étnica, o sea que ahí es donde vivían indígenas, vivían los mestizos, ¿no? Que significa que eran personas de muchos tonos de piel, pero generalmente eran personas que tenían piel morena o morena oscura. Y en la parte azul es en donde vivían los españoles o personas que podríamos decir que era blanca o mestizos de piel clara. Y lo que nos resulta de mucho interés para esta clase es cómo está relacionada la desigualdad que hubo después, ¿no? En estas zonas de personas de piel oscura, ya que en la parte roja del mapa es en donde vivían las personas que se dedicaban a las artesanías o que eran jornaleros. Al final eran oficios bastante precarios, ¿no? Como lo siguen siendo al día de hoy. Y en resumen, tendríamos en la zona poniente de la ciudad a las poblaciones blancas, pero también a las poblaciones que tenían una mejor infraestructura y por lo tanto tenían una mejor calidad de vida. Y en la zona oriente de la ciudad, que es el este, o sea, al lado este de el río San Juan de Dios o de la Casa de Independencia, teníamos en ese entonces a las poblaciones indígenas, a las poblaciones de pieles oscuras, que tenían los trabajos precarios. Esto es importante, ya que si hacemos un zoom out gigante a la ciudad y pasamos de 1821 a el 2010, fíjense cómo tenemos el mismo orden, en el que a mano izquierda, o sea, en el poniente de la ciudad, tenemos a los estratos altos, o sea, los colores azul y azul fuerte son los estratos socioeconómicos altos, mientras que en el lado oriente, o sea, del lado de la derecha, tenemos los estratos bajos, que es el color rojito, es el color naranja,
¿Y por qué digo derecha o izquierda, oriente o poniente? Precisamente porque la línea amarilla que ven ahí es el río San Juan de Dios, es la calzada de Independencia. Es precisamente la frontera simbólica que tenemos desde la época de la fundación de la ciudad hace casi 500 años. O sea, el orden socioeconómico que teníamos hace 5 siglos sigue existiendo al día de hoy en nuestra ciudad. Es una cosa impresionante, ¿no lo creen? Y entonces aquí yo estoy haciendo como ya varios brincos, ¿no? Porque estamos hablando de estratos socioeconómicos, pero también estamos hablando de color de piel y ustedes igual y dicen, ay, se está sacando esas cartas de abajo de la manga, ¿no? Pero entonces, ¿qué relación tiene esto que les estoy mostrando con el color de piel? Pues miren, en la gráfica que está a mano derecha tenemos el ingreso mensual por persona de acuerdo a su color de piel. O sea, el ingreso más alto, si se fijan, está en los colores de piel más claros. Conforme va aumentando la oscuridad en los tonos de piel, va disminuyendo el ingreso mensual por cápita. Y esto hace, o sea, esto está en la misma línea de los mapas anteriores que habíamos visto, ¿no? De en dónde se concentraban las poblaciones indígenas, en dónde se concentraban los españoles. Y entonces luego podemos ver la manera en la que eso se refleja en la cultura a través de los memes, ¿no? No los pongo porque sean chistosos, yo realmente no le encontraría mucha gracia a la desigualdad que tenemos en nuestro país, pero se los pongo como para ilustrar cómo es que nosotros vamos interiorizando ciertos estereotipos o vamos normalizando la desigualdad que tenemos o el racismo a tal punto que lo dejamos de ver, ¿no? Entonces tenemos aquí este pantone del racismo latinoamericano y fíjense cómo los ricos, los protagonistas de televisión, las personas que vemos en los anuncios, en la tele, los influencers que vemos en nuestras redes sociales, son personas que tienen la piel más clara, mientras que los obreros, los trabajadores informales y los pobres se representan aquí como las personas con un color de piel más oscuro. Luego estamos viendo cómo está este meme, ¿no? Que se habla de que la calzada para allá, de la calzada para allá tenemos una ciudad espantosa, ¿no? Todo está descuidado, no tenemos infraestructura, o sea, no se ve nada de la calzada para allá. Pero de la calzada para acá tenemos el pavimento súper bien puesto, seguramente habría luminaria, hay casas, ¿no? Hay hospitales, hay escuelas, hay centros comerciales. Y este es un meme de Guadalajara, ¿no? Entonces, cuando hablamos de segregación, cuando hablamos de segregación en la ciudad de Guadalajara, estamos hablando de un problema que viene desde las épocas coloniales y que responden a la manera en la que hubo una división que privó a una cierta parte de la población a tener acceso a educación, a salud, a servicios básicos, o sea, a la infraestructura. Pero estas son condiciones que permanecen en estas zonas de la ciudad. Pero bueno, ya no les digo más. Mejor les dejo a ustedes sacar sus propias conclusiones y reflexiones al respecto para que puedan seguir entendiendo más a fondo su contexto, analizándolo desde la dimensión geográfica y desde la dimensión histórica, como lo estamos haciendo.